Arranque directo de un motor asíncrono trifásico. El arranque directo se suele emplear en motores de pequeña o media potencia. Se caracteriza por lo siguiente: se realiza en un solo tiempo y el estator se acopla directamente a la red. El arranque directo, aparte del motor, consta de dos partes diferenciadas. El circuito de mando es una de ellas. Y como su nombre indica, manda funciones bien definidas: la de parada, arranque e inversión de giro. Y por otro lado tenemos el circuito de potencia. Este es el encargado de suministrar la potencia necesaria al motor cuando se lo permita el demanda. Sin embargo, no podemos olvidar el objetivo principal de esta práctica, que es el esquema de mando, el de potencia e invertir el giro del motor. Lo primero que debemos de tener en cuenta para invertir el sentido de giro de un motor trifásico es cambiar dos de las tres fases que lo alimentan al motor. Cambiamos así el sentido de giro del campo magnético del estator y por tanto cambiamos también el sentido de giro del motor. A continuación vemos los aparatos usados en los esquemas que posteriormente comentaremos y se visualizará evidentemente el motor trifásico, el contactor, cables, relé térmico, tres pulsadores que serán los que permitan el sentido de giro y de paro, y en el automatismo, como veremos, estará dotado de tres lámparas. Nota importante: según nuestro esquema determina que el motor tenga que pasar por un estado de paro siempre que se cambie de sentido de giro. A continuación mostramos el circuito de potencia. Nuestro circuito está compuesto por tres fases: la L1, L2 y L3, equivalentes a la R, S y T. Dos de estas fases son las que se unen al circuito mando, en nuestro caso la S y la T. El interruptor magnetotérmico interrumpirá la corriente, ya que se trata de un electroimán que crea una fuerza suficiente para abrir el circuito si este se excede del límite de intervención fijado, y por tanto su función es proteger al circuito de intensidades elevadas. Contactores de ambos giros y el relé térmico. Se tratan de elementos conductores cuyo objetivo es establecer o interrumpir el paso de la corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el mando. Su simbología se establece con las letras KM, seguidas de un número de orden. Si el motor gira a derechas, los contactores izquierdos se abren y los de la derecha se cierran, y viceversa si gira el motor a izquierdas. Este hecho permite el paso de la corriente, de tal manera que ésta llega al motor en fases intercambiadas, dos de las tres fases. Es el motivo por el cual el motor gira en un sentido u en otro. El relé térmico. Este, conjuntamente con los contactores, conforman el guardamotor. Este también es otro elemento de protección del motor contra las sobrecargas débiles y prolongadas, optimizando la durabilidad de los motores e impidiendo que funcione en condiciones de calentamiento. Formado por láminas metálicas que al aumentar la intensidad que pase por ellas se deforman y se abre el contacto auxiliar de relé térmico. Y por último vemos en el esquema el motor máquina, transformadora de energía eléctrica en otro tipo de energía, la mecánica. Es el último elemento que forma el circuito de potencia. A continuación, el circuito mando. Observamos aquí las diferentes partes que consta el circuito mando. Paso a profundizar. El contacto auxiliar del relé térmico es uno de los primeros elementos que vemos en el esquema. Si aumentamos la corriente del circuito, las láminas que lo constituyen se deforman, cerrando los terminales 95 y 98, encendiéndose así la lámpara de testigo de avería. Y sería preciso aquí pulsar el pulsador de parada. Provoca el corte de corriente y por tanto también los pulsadores de giro soltarán. Si pulsamos el pulsador de giro a derechas, indicado como S1, ocurre lo siguiente. Este provoca que sobre el contacto de giro a derechas, denominado KM1, se carga o se excite, y al tratarse de una bobina capaz de generar un campo magnético, de tal modo que supere la fuerza de los muelles antagonistas del KM1 de retroalimentación, consigue que este se cierre. Este se encuentra en paralelo del pulsador S1. Todo esto ha sido posible ya que el pulsador, normalmente cerrado KM2 de los bornes 21 y 22, permite el paso de la corriente a KM1. Es aquí cuando se ilumina la lámpara de señalización de giro a derecha en nuestro circuito denominado H1. El pulsador de contacto normalmente abierto se cierra al pulsar S1 y consecuentemente se abre el elemento contacto normalmente cerrado de los bornes de KM1, nombres 21 y 22. Así nos aseguramos que gire a derecha ese motor. Ahora cabe preguntarse, ¿cómo hacer que el motor gire a izquierda? Como hemos dicho, antes de nuestro esquema descrito determina que el motor tenga que pasar por un estado de paro para la inversión de giro del motor. Así deja de pasar corriente pulsando el pulsador de paros S3, que está a la izquierda del esquema, provocando que salte el pulsador de giro a derechas S1. Nota: otra manera de parar el motor sería quitando la corriente al interruptor magnetotérmico. En tal caso, al volver a su posición inicial S1, el elemento de contacto normalmente cerrado
con bornes 21 y 22 de la KM1 vuelve a cerrarse y es ahora, una vez pulsado el pulsador de giro a izquierda S2, que permite el paso a la corriente hasta el contactor de giro a izquierda denominado KM2, que queda a la derecha del esquiva, definido por los bornes A1 a 2. Del mismo modo que en el caso anterior, este se carga o se excita y vence la fuerza de los muelles antagonistas KM2, contactor de retroalimentación, consiguiendo que este se cierre. Este se encuentra en paralelo del pulsador S2. Todo esto es posible ya que el pulsador normalmente cerrado KM1 de los bornes 21-22 permite el paso de la corriente a KM. Es aquí cuando se le ilumina la lámpara de señalización de giro a izquierda, que nuestro circuito viene determinado con las siglas H2. El pulsador de contacto normalmente abierto se cierra al pulsar S2 y consecuentemente se abre el elemento de contacto normalmente cerrado de los bornes de KM2 de nombre 21-22. Así nos aseguramos de que el motor, en este caso, gire a izquierda. A continuación vemos el circuito completo de arranque mediante automatismos eléctricos.